El juego. Parece algo tan básico, tan metido en nosotros, ¿verdad? Totalmente. Desde que somos bebés hasta que somos ya mayores, pues siempre encontramos la forma de jugar. Pero nos paramos a pensar ¿por qué? O sea, ¿qué nos empuja a jugar? Pues es una pregunta con mucha amiga, ¿sí? Y aunque suene simple decir jugamos para divertirnos, la cosa tiene, bueno, tiene bastante más profundidad. Es más rica, más sorprendente. Y ahí es donde vamos hoy. Queremos meternos a fondo en las teorías sobre el juego, sobre todo en por qué es tan vital para la educación y el desarrollo de los niños. Vamos a explorar un poco cómo distintos pensadores han intentado explicar este impulso. Sí, nos vamos a basar en varios textos académicos, algunos apuntes también, y destaca un artículo que se presentó en el Congreso Innovagogia 2018, y luego una recopilación interesante de teorías clásicas de las que surgieron principalmente entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Y daremos alguna pincelada más actual también. La idea es entender mejor no solo qué es el juego en sí, sino por qué es tan fundamental para nuestro crecimiento, para el aprendizaje, sobre todo en la infancia, claro. ¿Qué nos dicen estas teorías sobre, bueno, sobre la naturaleza humana y sobre cómo educamos? Exacto. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? A ver, ¿qué es exactamente el juego? ¿Cómo lo definimos? Definirlo. A grandes rasgos podemos decir que es una actividad lúdica, recreativa, placentera, que se hace porque sí, por el gusto de hacerla. Y que no tiene edad, ¿eh? Cualquiera juega. Pero en los niños pequeños es distinto, ¿no? Ahí surge como más espontáneo. Sí, al principio no hay reglas fijas. Brota así, sin más. Lo que buscan es pasarlo bien, sentir afecto, conectar con otros. Y es justo ahí, en ese juego, donde florece la fantasía, la imaginación, la creatividad. Y donde aprenden cosas esenciales para la vida, casi sin darse cuenta. Y eso va cambiando, claro. Con el tiempo, pues aparecen los juegos con reglas, que ya tienen una estructura, sabes cómo empezar, cómo seguir, cómo se acaba. Eso es. Lo que sí parece que está claro, y hay bastante consenso, es que jugar es fundamental para que un niño desarrolle su personalidad. Sin duda. Pero lo que decías de definirlo es que es complicado, ¿verdad? Es un concepto tan rico, tan amplio, tan versátil. Exacto. Hay muchísimas definiciones, y cada una parece que captura solo una parte, una faceta. Es como mirar un objeto desde un solo ángulo. Mira, la RAE, por ejemplo, dice que es un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Se queda un poco, bueno, un poco corto, ¿no te parece? Hombre, bastante corto, sí. Fíjate, Viciana y Conde, ya en 2002, lo describían como un medio potentísimo de expresión, de comunicación y de desarrollo en todos los ámbitos, motor, cognitivo, afectivo, incluso sexual y socializador. Una visión, vamos, mucho más completa. Y me llama la atención una idea de Carmona y Villanueva, de 2006. Dicen que jugar es una forma de relacionarnos con la realidad que depende mucho de nuestra actitud interna, de cómo lo afrontamos. Ajá. Y que es placentero por sí mismo, que lo importante es el proceso, la experiencia, más que el resultado final, ¿sabes? Lo comparan un poco con el arte, como algo que tiene valor en sí mismo. Exacto. Y Garay Gordovil y Faguaga, también en 2006, van incluso un poco más allá. Lo llaman una actividad vital, o sea, indispensable para el desarrollo humano. Responde a esa necesidad que tenemos de actuar, de manipular cosas, de relacionarnos. ¿Vale? Y enumeran características clave. El placer, por supuesto. La libertad porque eliges jugar. El foco en el proceso, no en el fin. La acción. La ficción, ese hacer como sí. El cómo sí, fundamental en los niños. Importantísimo. Y también la seriedad con la que un niño se toma el juego, ¿eh? Que para ellos es algo muy serio. Y el esfuerzo que requiere, que a veces no lo parece, pero jugar cansa. O sea que resumiendo mucho, podríamos decir que es algo que hacemos porque nos gusta, libremente, porque sí, disfrutando del camino, y que además nos ayuda a conocernos, a conectar con otros y a entender un poco dónde estamos parados. Precisamente. Y esa conexión con el entendimiento, con el aprendizaje, nos lleva de cabeza a por qué es tan crucial en el desarrollo y, claro, en la educación. Hablemos de eso entonces. Las fuentes que hemos visto insisten mucho en que el impacto es, bueno, es total. Físico, motriz, cognitivo, afectivo, social, emocional, moral incluso. Afecta a todo y es esencial durante toda la etapa infantil. Los beneficios son, enormes. Y tocan todas las teclas, como dices. Desde lo más obvio, como desarrollar capacidades físicas,
habilidades motrices, técnicas o tácticas en juegos deportivos, Claro. hasta cosas mucho más profundas, como descubrir el mundo, observarlo, explorarlo, comprenderlo, tomar conciencia de uno mismo, adquirir conocimientos, relacionarse con los demás, incluso, fíjate, liberar tensiones acumuladas. Eso de liberar tensiones me parece interesante. Y claro, está toda la parte social, que yo creo que es importantísima. Aprender a compartir, a cooperar, a expresar lo que sentimos, a ponernos en el lugar del otro. Es como un ensayo para la vida en sociedad, ¿no? Totalmente. Es que jugando se aprende a conocer el propio cuerpo, a forjar la personalidad, a encontrar un sitio en el grupo, en la sociedad. Es experimentar de todo. Ganar, perder, colaborar, aceptar que hay límites, que hay normas. Se aprende a respetar esas normas. Claro. Y la cohesión del grupo, la ayuda mutua, la cooperación, la integración, la autonomía. Es un aprendizaje vivencial constante. Es casi como si dijéramos que jugando se aprende a vivir, literalmente. Ensayas roles, interiorizas valores, normas de los adultos, haces amigos, aprendes las reglas no escritas de la convivencia, las morales, las éticas, las sociales. Qué barbaridad la de cosas que pasan cuando alguien simplemente está jugando. Es que es así. Y fíjate cómo se refleja esto en las distintas etapas educativas que mencionan las fuentes. En educación infantil, por ejemplo, el cuerpo y el movimiento son la puerta de entrada a la realidad. Descubrir tu cuerpo es la base para empezar a pensar. Y las relaciones afectivas que se crean jugando. Clave, sí, clave para el desarrollo emocional. En infantil, el juego es el eje para que el niño se conozca, gane autonomía y conecte la acción, la emoción y el pensamiento. Es el pegamento de todo. Pero las fuentes lo conectan con casi todo lo demás. Con todo, sí. Conocimiento e interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana, la cultural y artística, la autonomía personal, aprender a aprender. Incluso la competencia digital y la comunicación lingüística. Es increíble. Increíble. Incluso en secundaria, que a lo mejor ya no es tan central como en primaria, sigue siendo una herramienta metodológica fundamental. Sobre todo para asegurar que las actividades, la educación física, mantengan ese carácter lúdico, que motiven. La conclusión parece bastante evidente, ¿no? Jugar es la actividad principal del niño. Es la forma más natural, más rápida y más eficaz de aprender. Sin duda. En el entorno escolar es un motor de motivación brutal. El eje metodológico en infantil y primaria. Es una necesidad vital, no es un lujo ni un simple pasatiempo. Y una herramienta potentísima para despertar la imaginación, la creatividad, para construir relaciones, para transmitir valores y simplemente para generar alegría y bienestar, que no es poco. Y si salimos un poco del ámbito educativo estricto, ¿qué rol tiene el juego en la sociedad en general, en la cultura? Pues su presencia es constante. Ha estado presente en todas las culturas y en todas las épocas, incluso en las más primitivas que conocemos. Parece que llevamos el juego en los genes de alguna manera. Forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Del tiempo libre. Está muy ligado al descanso, a la diversión, a la recreación. Es ese espacio donde estamos libres de obligaciones externas, donde mandamos nosotros. Y ha ido evolucionando con la sociedad. Claro, a medida que cambiaba nuestra idea del trabajo, del ocio, los juegos también cambiaban. Pero siempre buscando entretenernos, competir sanamente, conectar unos con otros. Eso es. Y siempre, ha tenido una función socializadora clave. Es fundamental para que los niños entiendan el mundo que les rodea y aprendan a desenvolverse en él. De hecho, en muchas culturas, los juegos tradicionales han servido como rituales de paso o como entrenamiento de habilidades necesarias para la vida adulta. Es el famoso aprender haciendo, ¿no? El learning by doing. Jugando se aprenden estrategias, se desarrolla la capacidad de observar, de analizar, de intuir, de tomar decisiones rápidas. Y es un canal de transmisión cultural potentísimo. Los niños absorben aspectos de su cultura mientras juegan, casi sin darse cuenta. Se van integrando en el mundo adulto. Un mundo que, como apuntan algunos autores, a veces podemos ver como un juego más serio. Aunque no siempre tan divertido, claro. Garrido lo resumía bien. Creo que era en 2010. Jugando exploramos el mundo, desarrollamos el cuerpo y la mente, la imaginación, la inteligencia, la creatividad, socializamos, cubrimos necesidades afectivas, crecemos como personas, en virtudes y, por supuesto, nos lo pasamos bien. Con esta base tan sólida sobre la importancia del juego, yo creo que ya podemos meternos en el jardín de las teorías. O sea, ¿cómo se ha intentado explicar por qué jugamos?
¿Qué mecanismos hay detrás? Vamos a ello. Ese viaje por las teorías clásicas, las que surgieron más o menos entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Empecemos por Herbert Spencer y su teoría del excedente energético. Allá por 1855, ¿qué decía exactamente? Pues Spencer partía de una idea, curioso para su época. Pensaba que las mejoras sociales, el progreso, hacían que la gente ya no necesitara gastar toda su energía simplemente en sobrevivir. Había un sobrante, digamos. Exacto. Se acumulaba un excedente de energía, y el juego era la forma natural de liberar esa energía acumulada para mantener el equilibrio psicofísico. Y en los niños, que no trabajaban y tenían sus necesidades cubiertas por los adultos, pues esto era aún más evidente. El juego era la manera de quemar esa energía sobrante en su tiempo libre. Suena lógico en cierto modo, ¿no? Si tienes energía de más, la gastarás. Pero, ¿se sostiene hoy en día? Las fuentes que manejamos le ponen algunas pegas. Claro, es que no lo explica todo. Por ejemplo, a veces jugamos precisamente para recuperar energía o para liberar tensiones después de un esfuerzo grande. Tiene un efecto como catártico. No siempre es para gastar un supuesto sobrante. A veces es justo lo contrario. Vale, entonces casi como respuesta a esto, o en paralelo, llega Lazarus en 1883 con la teoría de la relajación. Es como la opuesta, más o menos. Prácticamente, Lazarus veía el juego como una actividad compensadora. Compensaba el esfuerzo, el agotamiento de las actividades serias del trabajo. Servía para descansar, para relajarse, para restablecer energías gastadas. Pero aquí la crítica es bastante obvia, ¿no? Quizás eso valga para un adulto después de un día duro de trabajo, pero los niños se dejan la vida jugando. Dedican muchísima energía al juego. No parece que sea solo para descansar o recuperarse. Justo. Esa es la principal crítica. Y ahí entra Karl Gross en 1898, con su teoría del preejercicio. Esta tuvo bastante impacto, ¿eh? Pre-ejercicio. Suena a prepararse para algo. Esa es la idea central. Gross veía la infancia como una etapa de preparación para la vida adulta. Y el juego sería como un entrenamiento, una práctica de las funciones y habilidades que necesitaremos más adelante. Un preejercicio, como él lo llamó, de nuestras funciones mentales y de nuestros instintos. Entiendo. O sea, destacó esa función preparatoria del juego. Una idea potente. Pero las críticas dicen que su visión era demasiado biológica, quizás, como si todo estuviera preprogramado y no contara la interacción social para que el juego se desarrolle. Exacto. Hoy esa visión tan biologicista se considera superada, o al menos incompleta. Sabemos que la interacción social es necesaria para el desarrollo del juego. Y casi al mismo tiempo, fíjate, en 1904 Granville Stanley Hall lanza una teoría con un nombre muy potente, la teoría de la recapitulación. ¿Recapitulación? Suena a repetir algo, a resumir. Esa es la idea, sí. Hall propuso que el desarrollo de cada individuo, lo que los biólogos llaman ontogenia, es una especie de resumen rápido, una repetición de la evolución de toda la especie humana, la filogenia. ¡Ostras! Así que, según él, los juegos infantiles serían como ecos, como reproducciones de las formas de vida de nuestros antepasados primitivos. Ponme un ejemplo. Pues, no sé, jugar al escondito podría ser un reflejo de antiguas tácticas de caza o de ocultación para sobrevivir. O trepar a los árboles como nuestros ancestros primates, cosas así. Qué idea más fascinante. Pero... ¿tiene base real? Suena un poco especulativo, ¿no? Pues sí, fue muy criticada, por varias razones. Ujú. Primero, porque las prácticas culturales, los hábitos, no se heredan genéticamente, se aprenden. Claro. Segundo, porque esta teoría no explica bien juegos más complejos como el juego simbólico, el de hacer como sí, ni tampoco explica por qué los adultos también juegan, si se supone que ya hemos recapitulado todo. Y tercero, y quizás más importante, no aclara qué proceso psicológico estaría detrás de esa supuesta recapitulación. ¿Cómo funciona eso exactamente? No lo explica. Vale. Nos metemos ahora en un peso pesado. Sigmund Freud. Sus ideas sobre el juego se van desarrollando entre finales del XIX y más o menos 1920. ¿Cómo encaja el juego dentro del psicoanálisis? Es un mundo complejo ese. Sí, lo es. Freud parte de la idea de la impotencia del niño frente a las fuerzas biológicas y sociales que no controla. Habla de una energía biológica fija, la sexualidad entendida en sentido amplio, las pulsiones de vida, la agresión.
Y de las estructuras de la personalidad. El ello, que busca el placer inmediato. El yo, que media con la realidad. Y el superyo, que representa la moral, las normas interiorizadas. Vale, ese es el marco. ¿Y el juego? Pues al principio, Freud vio el juego principalmente como una forma de expresar esos instintos del ello, siguiendo el principio del placer. Tenía un carácter simbólico parecido al de los sueños y servía para realizar deseos insatisfechos en la realidad. Pero creo que luego matizó un poco esa visión, ¿verdad? No se quedó solo ahí. No. Más tarde, sobre todo a raíz de observar a niños que habían pasado por experiencias difíciles, reconoció que el juego también está muy relacionado con esas experiencias reales, especialmente si han sido traumáticas. ¿En qué sentido? En que revivir esas situaciones jugando, en un entorno seguro de fantasía que el niño controla, le ayuda a dominar la angustia asociada a ellas. Le dio un valor catártico, de purga, de liberación emocional. Poder repetir activamente lo que se sufrió pasivamente. Interesante el giro, sí. Pero las críticas que mencionan nuestras fuentes apuntan a que quizás Freud tenía una visión un poco crude, oscura de la infancia, ¿no? Como si todo fuera trauma y conflicto interno. Sí, esa es una crítica habitual. Y que, al centrarse tanto en los impulsos biológicos internos, quizás se olvidaba un poco de que los niños también juegan con el mundo exterior, con lo que ven, con lo que aprenden de fuera. Son críticas importantes, desde luego. Seguimos avanzando y llegamos a Édouard Claparède, con su teoría de la derivación por ficción, de 1932. Otro enfoque diferente. Derivación por ficción. ¿Qué significa eso exactamente? Suena a escaparse a un mundo imaginario. Pues va por ahí, sí. Claparède pensaba que cuando un niño no puede desplegar su personalidad o satisfacer sus necesidades en la realidad, ya sea porque su desarrollo no se lo permite todavía o por las circunstancias externas, su mente busca una salida, una derivación, a través de la ficción. Del hacer como si, del figurarse. La imaginación entra en juego para sustituir o complementar la realidad que no le satisface. Ah, el como sí otra vez. Eso lo vemos constantemente en los niños, claro. ¿Y qué función tendría esto, según Claparède? Pues varias funciones importantes. Sirve para satisfacer tendencias profundas, deseos que no se pueden cumplir. Es un refugio para jugar con lo prohibido sin consecuencias reales. Permite actuar como si fueras un adulto, probar esos roles. Le permite al niño recuperar un protagonismo que quizás la realidad le niega, ¿no? Exacto. Y eso refuerza su autoestima, su autoafirmación. Es una especie de compensación afectiva muy potente. Claparède, además, era un gran defensor de la escuela activa y veía el juego como un puente ideal entre la escuela y la vida. La función simbólica del juego era clave para él. Explica muy bien el juego simbólico, el de imitar, el de fantasía. Pero, claro, supongo que la crítica es que quizás no encaja tan bien con otros tipos de juego. No sé, los juegos sensoriomotores de los bebés, o los de construir cosas, o los juegos con reglas muy estrictas. Cierto, se centra mucho en el juego de ficción. Y cerramos este bloque de teorías clásicas con Frederick Buitendijk y su teoría de la dinámica infantil de 1935. Este autor, fíjate, le da un poco la vuelta a la tortilla. ¿En qué sentido? ¿Qué dice Buitendijk? Buitendijk viene a decir algo así como: no se juega para algo concreto, se juega porque se es niño. El juego no sería tanto un medio para conseguir un fin, como prepararse, relajarse o liberar energía, sino la expresión misma de la naturaleza infantil. Ah, o sea que el juego es simplemente ser niño, la forma de ser de un niño. Esa es la esencia, sí. Es la expresión de esa dinámica propia de la infancia, impulsiva, ambigua, curiosa, en constante movimiento y exploración. Señaló características como que siempre se juega con algo, ya sea un objeto físico o algo imaginado, lo que él llamó figurabilidad. Vale. Que el juego tiene un desarrollo, no es estático. Que tiene elementos de sorpresa, de aventura. Que suele tener una demarcación, unas reglas, aunque sean autoimpuestas. Y que implica momentos de tensión y de relajación. Tiene su punto, sí. Limitaciones. Me imagino que no explica muy bien por qué seguimos jugando de adolescentes o adultos, si es algo propio de la dinámica infantil. Exacto, esa es una limitación. Y quizás se centra mucho en jugar con algo, dejando un poco fuera juegos más puramente físicos o motrices, sin un objeto claro. Esas son, efectivamente, las críticas principales que se le hacen. En fin, estas teorías clásicas, aunque hoy veamos algunas de sus ideas como superadas o como mínimo incompletas,
nos dan una perspectiva histórica valiosísima de cómo empezamos a tomarnos en serio el juego como objeto de estudio. Claro, sentaron las bases, abrieron el camino. Pero la cosa no se quedó ahí, obviamente. Hubo pensadores importantes después, aunque nuestras fuentes los mencionan de forma más breve. ¿Podemos destacar alguno para ver cómo evolucionó el pensamiento? Definitivamente. El pensamiento sobre el juego se enriqueció muchísimo a partir de ahí. Por ejemplo, Johann Huizinga, en su obra famosísima Homo Ludens de 1938, dio un salto cualitativo. Lo vio no solo como algo infantil, sino como un fenómeno cultural esencial para la humanidad. Cultural. ¿Cómo es eso? Para Huizinga, el juego crea como un espacio mágico, un círculo aparte de la vida corriente con sus propias reglas y su propio orden, y defendía que esta actividad lúdica está en la raíz de muchas cosas que consideramos muy serias: los rituales religiosos, el arte, la filosofía, incluso el derecho y la guerra. Qué interesante. Amplía totalmente el foco. Lo saca solo de la infancia. Y en el campo de la psicología del desarrollo, supongo que Piaget tuvo algo importante que decir sobre el juego. Muchísimo. Jean Piaget, hacia 1946 más o menos, fue clave al conectar el juego directamente con el desarrollo de la inteligencia, con el desarrollo cognitivo. Lo vio como un motor fundamental para que los niños asimilen el mundo, o sea, le incorporen a sus esquemas mentales y se acomoden a él, modifiquen esos esquemas cuando no encajan. Ajá. Para Piaget, el juego es esencial para desarrollar la lógica, el pensamiento simbólico, la capacidad de resolver problemas. Su visión cognitiva marcó un antes y un después en cómo entendemos la función del juego en el aprendizaje. Entendido. O sea que ya no es solo energía o instinto, sino también cultura y cognición. Nuevos ejes. ¿Algún otro nombre clave para entender cómo siguió evolucionando la cosa? Pues podríamos mencionar a Erik Erikson, sobre 1950, que lo integró en su teoría del desarrollo socioemocional. Destacó cómo cuando exploramos nuestra identidad y aprendemos a interactuar en grupo. O a Roger Callos en 1958, que intentó hacer una clasificación de los tipos de juegos. Habló de competición, azar, simulacro, vértigo, y subrayó su carácter no productivo, o sea, que lo hacemos por el placer mismo, no para obtener algo material. Y también vio el juego como base para entender ritos y fiestas culturales. Vaya, parece que cada uno fue aportando una pieza importante al puzzle. Y luego hay otros que mencionan las fuentes más de pasada, Buller, Winnicott, incluso Ortega y Gasset, que hablan de aspectos comunicativos, emocionales, del juego como espacio seguro para la creatividad, para el desarrollo del yo, como experiencia vital liberadora. Lo que demuestra, al final, la enorme complejidad del fenómeno. No hay una única teoría que lo explique todo. Sería como intentar describir un diamante mirando solo una de sus caras. Es imposible. Pero sí que vemos una evolución clara en el pensamiento, ¿no? Empezamos con teorías muy centradas quizás en la energía, en la biología, en los instintos, y poco a poco el foco se fue ampliando hacia la mente, lo cognitivo, lo social, las emociones, la cultura. Exactamente. Esa es la trayectoria general. Y a pesar de toda esa diversidad de enfoques, de teorías, hay algo en lo que prácticamente todos coinciden, y que ya hemos ido viendo. ¿El qué? El papel absolutamente crucial, fundamental, que juega el juego en el desarrollo integral de la persona, especialmente durante la infancia, y en cómo aprendemos. En eso hay un consenso muy amplio. Y que su importancia, aunque cambie la forma, no se acaba cuando dejamos de ser niños, sigue siendo relevante. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde intentar definir qué es jugar, que ya vimos que tiene su miga, hasta explorar todas estas teorías que buscan su porqué, su origen, su función. Sí, Queda claro que es mucho, muchísimo más que un simple pasatiempo o una forma de matar el rato. desde luego, es una actividad humana esencial, profundamente conectada con cómo crecemos, cómo aprendemos y cómo construimos nuestra cultura. Entender estas diferentes miradas, estas teorías, nos da herramientas nuevas para observar la infancia, la educación e incluso nuestra propia vida adulta, con otros ojos, con más profundidad quizás. Y eso nos deja pensando, si jugar es tan fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos, ¿cómo podría este conocimiento, toda esta reflexión, influir en la forma en que planteamos la educación hoy en día, o la crianza, o incluso cómo diseñamos nuestros trabajos y nuestro tiempo libre de adultos en pleno siglo XXI? Claro,
Y si integrar más conscientemente esa actitud lúdica, esa curiosidad innata, esa capacidad de exploración, es encontrar placer en el proceso más que en el resultado, en todas las etapas de la vida, pudiera potenciar no solo la creatividad y la capacidad de adaptación, sino también nuestro bienestar general. Ahí queda la reflexión para quien nos escucha.